Bueno, bienvenidos al taller de la Escuela Nacional de Dirigentes. Este taller se titula ¿Cómo tratar temas difíciles con niños? La encargada, Vanessa Broli, es nutricionista de la diócesis de Mercedes Luján. Tiene 31 años. Actualmente, viene trabajando con niños hace rato. Actualmente es parte de la Comisión Nacional de Aspirantes y trabaja en niñez y adolescencia del municipio de Luján. Así que sin más introducción, los dejo con Vanessa. Bueno, hola a todos, espero que me escuchen bien, avísenme si no se escuchan, deditos para arriba si están escuchando, buenísimo, perfecto. Bueno chicos, vamos a arrancar con este taller. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a ir hablando, y a la vez van a tener las pantallas que se van a ir pasando en un PowerPoint, como para ir iluminando un poco y que les quede registrado material, por si quieren ustedes escribir o sacar una foto, no hay problema. Así que vamos a tener el apoyo de las imágenes. Uy, esperen que se nos fue un poco para adelante. Vamos a compartir de nuevo. Ahí. Perfecto. Bueno, estoy viendo que hay de varias provincias participantes. A ver, se nos está medio trabado. Dejar de compartirlo. Bueno, me voy para arriba así, a ver. Tengo trabado el PowerPoint. Estamos sorteando las dificultades tecnológicas. A ver. Ahí está. El inicio. Bueno, como les dijo el mago, este taller es cómo abordar temas difíciles con los niños, así que lo que vamos a ver un poco es cuáles son los temas difíciles que pueden surgir en alguna conversación con los niños o niñas de la parroquia, o con los prejos también, cómo abordarlas, qué tipo de respuestas dar, y ver qué nos dicen diferentes instituciones o diferentes referentes de la Iglesia respecto de esos temas. Entonces, en primer lugar, lo que me pareció importante plantearnos todos es, bueno, ¿qué entendemos por temas difíciles, no? Uno dice, bueno, tema difícil, y lo pensamos a veces a nivel adulto, pero cuando nos traspolamos a la infancia, hay un montón de temas que son muy difíciles de asimilar o de dar respuesta. Entonces, primero pensar esto, ¿qué es un tema difícil para nosotros o para la infancia? Son aquellos temas en los cuales probablemente lo que nosotros sabemos o la realidad que tenemos o el ideal empiezan a confrontar, y probablemente no tengamos hasta una respuesta para dar. Quizás hay temas que nosotros tampoco nos replanteamos o nos preguntamos en la niñez, y que hoy son preguntas frecuentes de los aspirantes, y puede ser que no tengamos una respuesta formada para ese tema, porque nunca nos pasó, porque nunca se nos ocurrió preguntarnos. Entonces son temas en los cuales puede que no tengamos una respuesta, o que en realidad la realidad y el ideal que nosotros creemos que debería ser no son compatibles. Entonces ahí se genera como una situación en la cual no puedo dar respuesta. Sí es importante saber para cualquiera de estos temas que los niños y las niñas pregunten, que tiene que ser tratado de un modo muy particular y diferente para cada caso. Cada acontecimiento va a ser distinto, y cada niño o niña lo va a vivir de una forma diferente. Por eso es que la respuesta que damos nosotros tiene que ser dirigida a esa persona, o sea, única y personal. ¿Qué es lo que puede pasar cuando escucho que alguien me pregunta por algo para lo cual yo o no tengo respuesta, o quizás sí tengo respuesta, pero empezamos a subestimar muchas veces también lo que voy a decir? Es que quizás es un chico muy pequeño que no se va a dar cuenta, que si no quiero que sufra, entonces voy a tratar como de ir disminuyendo la información que le voy a brindar para esa situación, o que no va a entender, entonces no me voy a gastar en hacer una explicación, o sea, masiva o magistral, porque es muy chiquito, no va a entender, se va a aburrir. Entonces, es fundamental que cuando surge uno de estos temas que sean complicados para nosotros, sepamos qué tengo que informar, cuándo, o sea, cuál va a ser el momento adecuado, la situación o el entorno que va a predisponer esa respuesta, o cuánto voy a informar. Entonces, muchas veces la información va a tener que ser restringida, porque quizás el niño lo que no está buscando, vamos a ver después,
no está buscando esa respuesta técnica, sino más bien una cuestión más emocional y más afectiva, ¿no? Buscar el apoyo nuestro. Por eso, para cualquier tipo de situación o respuesta que querramos dar, siempre prepararnos emocionalmente, porque los temas que pueden surgir pueden ser un poco desestabilizantes, pero también espiritualmente, ¿no? Son como las dos columnas que tendríamos que tener y que tienen que estar sumamente aceitadas para dar una respuesta. Acá sí lo que les vamos a pedir es un trabajito mini, es que en el chat ustedes escriban 3 temas o un tema que crean que puede llegar a surgir y que pueda llegar a surgir y que sea complicado de responder, o un tema difícil para ustedes de sobrellevar con algún niño o niña. O sea, ¿qué se les ocurre que puede llegar a surgir para lo cual no tengan respuesta para dar? A ver, en el chat ahí escriben alguna palabra, algún tema que se les ocurra. Yo le voy a pedir al Mao que me las lea, porque las estoy leyendo. Bien, la muerte de un familiar. Ajá. Un familiar en la cárcel. Muerte de los papás, que los papás se separan. Sexualidad. Separación de los padres. Cosas malas que pasan a diario, violencia, acoso. Problemas de violencia familiar. Bueno, abuso. Mira, casualmente, bueno, en el taller de ayer surgieron los mismos temas, entonces evidentemente son temas que nos tocan muy a fondo, para los que muchas veces quizás no tenemos una respuesta clara. Y hablamos de problemas familiares, de violencia, de abuso, de separación de los padres, de enfermedad del niño o de alguien de la familia. Son temas que pueden surgir, que van a surgir probablemente, para los que tenemos que estar preparados. Entonces, ¿cómo tenemos que disponernos en estas situaciones en las cuales me preguntan algo y yo quedo como perplejo y no sé qué respuesta dar? En primer lugar, escuchar con atención y cariño toda la situación. Cualquier relato del niño tiene que ser escuchado con atención y con cariño. Acompañar a transitar estas emociones. Los chicos pueden llorar, pueden patalear, pueden decir cosas que no nos gustan, tenemos que ayudarlos a que transiten esas emociones, no taparlas, sino justamente que exterioricen lo que ellos quieran. Si nosotros fuimos considerados por ellos una persona de confianza, entonces tenemos justamente la obligación de ayudarlos y acompañarlos en ese momento puntual. Y ser esto como un medio de acercamiento y de contención, brindar una respuesta clara y que sea prudente. Esto es lo que yo les comentaba con el tema de cuánto informar, qué informar y cuánto informar. Primero, sumamente claro, estamos hablando muchas veces con chicos muy pequeños, entonces el lenguaje tiene que ser apropiado para esa edad, y también ser prudentes en la información que le voy a dar. Vamos a ver que hay 2 casos particulares en los cuales la información tiene que ser muy medida que voy a dar y muy cautos al preguntar también. Algunas pistas para transitar esta situación de tener que dar una respuesta ante un tema difícil. En primer lugar, la sinceridad y el respeto, porque el niño depositó la confianza en nosotros. Evitar las bromas o las ironías. Muchas veces los adultos, cuando se ponen nerviosos, tienden a hacer chistes o a reírse o a tirar alguna chicana. Cuando trabajamos con niños, esto no es interpretado de la manera en la cual lo interpreta un adulto, entonces puede generar una situación de confusión, de enojo, de frustración. Te estoy contando algo, te estás riendo. Entonces, ese medio de escapatoria o mecanismo de defensa que tenemos los adultos, con los niños no lo deberíamos utilizar. Pensar en nosotros cuando éramos pequeños. Nos hicimos la pregunta, ¿nos pasó esta situación? Advertimos que pasaba alrededor nuestro, ¿no? Justamente para ver si preguntamos a alguien, si no preguntamos, si directamente nunca nos interpeló una realidad así y nos encuentra por primera vez en la vida una pregunta de este tipo. No dar por hecho que adultos y niños sentimos del mismo modo, respetar los sentimientos que generan en los chicos esas situaciones, o sea, no subestimarlo, no sobrevalorarlo, o sea, es naturalmente lo que me está mostrando. Entonces, justamente respetar ese sentimiento. Este punto es fundamental, no dar la imagen de saberlo todo, porque seguramente nadie lo sabe todo, y vamos a ver que en ciertos temas vamos a tener que buscar ayuda en caso de que no tengamos una respuesta nosotros, del consejo del párroco, de un adulto, de un médico, de un profesional, o un abogado, un trabajador social. De acuerdo al tema que estemos trabajando, vamos a tener que asesorarnos para no responder cualquier cosa.
Si surge un tema difícil, no cerrar la puerta, y vamos a ver por qué no hay que cerrar la puerta, o por qué no evitar u omitir una respuesta o algún tipo de consecuencia ante la pregunta de un niño. Y siempre, obviamente, disponer las experiencias a la luz del Evangelio. Son las que nos van a iluminar y las que le van a dar un sentido cristiano. Pensemos siempre que cuando damos una respuesta, no somos solamente María de Tucumán, por decir alguien, o Vanessa de Luján. También somos un representante de una institución, entonces contamos con esa arma, con lo que nos brinda la Acción Católica, con lo que nos brinda la Iglesia de nuestra religión, entonces es un arma a destacar, que tenemos que justamente usarla para estas situaciones, es el elemento diferencial. Algo que es muy, muy importante es tener en cuenta que cuando estamos entablando una conversación con un niño o una niña, hay una disparidad emocional, esto que decimos que no transitamos todos las situaciones emocionales o las situaciones difíciles de la misma manera, nos pasa sobre todo a los adultos, obviamente, que reaccionamos de diferentes modos, pero aún más a un niño, entonces no podemos pretender que alguien con 5 o 6 años reaccione de la misma manera que hubiera reaccionado yo, o darle una respuesta como si lo estuviera dando una persona de 35 años. Entonces, siempre tener en cuenta esto, que lo que pueda surgir a consecuencia de esa respuesta que yo doy, un enojo, que me diga lo que yo no quiero, que no me crea, que se enoje, que haga un berrinche, no lo tenemos que tomar personal, ¿no? Muchas veces hay situaciones que son propias de la maduración emocional de los niños, entonces no tomarlo personal porque es un mecanismo de defensa, una reacción producto de ese proceso de integrar la respuesta que le dimos. Y siempre esto, mirar con ojos de niño, ya sea desde lo emocional, pero muchas veces también desde lo físico, que un niñito o una niñita de 5 o 4 años venga a contarnos algo, bueno, sentarnos en el piso, mirarlo de igual a igual, o sea, establecer una igualdad de condiciones para que se genere que esto que me está contando sea obviamente una persona de confianza, pero también que se sienta en igualdad de condiciones, ¿no? Ponerme a la altura de ellos. Durante la conversación es fundamental adaptarnos e ir captando cada reacción que tiene ese niño o niña, si se enoja, si se emociona, si hay algún mecanismo de defensa, la conducta, y siempre obviamente estar dispuesto a hablarle, o sea, dejar abierta la posibilidad que si bien ya me contó lo que sucedía, bueno, que puedo volver a confiar en ese delegado, en ese auxiliar. Incentivar y educar la expresión de los sentimientos, esto es lo que hablamos hace un ratito, o sea, no tenemos que frenar la emoción de los niños, ellos tienen que transitar esa situación emocional y nosotros tenemos que acompañarlos, sea con un llanto, sea con la carcajada, sea con un berrinche, entonces acompañar esa situación que va a ser independiente en cada niño. Y por supuesto dar compañía y afecto. Esto es a modo informativo, debería ser como los 3 pilares a tener en cuenta, el cómo dar la información, el medio que puedo usar para comunicarme, y el feedback o a qué le puedo prestar atención. Si pienso en cómo dar la información, es fundamental el lugar y el entorno en el cual yo voy a estar. Si estoy previo a la merienda, me tendré que separar con ese niño o niña y ver de qué modo se genera un entorno o un lugar que sea confortable, que se sienta cómodo, que tenga la confianza para poder hablar, no lo puedo hacer en medio de la izada de la bandera tampoco. Tiene que haber tiempo, no puedo estar pensando que en 5 minutos tengo que irme a jugar el partido de hockey. Bueno, tengo que disponer de un tiempo para ese niño, para esa niña que me preguntó, que me consultó algo. Sobre todo si es que no tengo la respuesta pensada, porque eso requiere mucho más tiempo para elaborar algo que sea acorde a lo que me está consultando. Preguntar qué sabe del tema, si es un tema que quizás para mí es complicado de responder, bueno, ir sondeando a ver qué es lo que sabe, o de dónde puede haber escuchado algo, dar la información que necesite, que puede comprender de acuerdo a su edad, a qué es fundamental. Ahora vamos a temas como por ejemplo de enfermedad, o de muerte, separación, abuso, no andar en detalles, sino de acuerdo a la edad que tiene, bueno, es una pregunta concreta, y tengo que responder lo más concreto y prudente posible. Responder a la pregunta. Los medios, acá los que trabajan con niños, probablemente en la experiencia ya deben saber que para los más chiquitos todo lo que es la parte de imágenes o artísticas muchas veces suele funcionar para acompañar esa comunicación. Cuentos, juegos, historias. Y a lo que le debería prestar mucha atención, sí, es a la emoción, a la reacción de ese niño, y a la conducta posterior, ¿no? Yo le respondo algo, bueno, ver qué genera después, si
ayudó, no ayudó, si le sirvió, no le sirvió, era simplemente una inquietud que le surgió en el momento, era algo que realmente lo estaba apenando y le entristecía y necesitaba contárselo a alguien. Bueno, ir viendo en el después, el posterior a la respuesta, a ver qué sentimientos genera o qué emoción genera en ese niño o niña. Otros temas que pueden surgir, acá hay varios, muchos los pusieron ustedes en el chat. La mayoría son los que ustedes habían comentado, que son quizás los más difíciles para responderlos nosotros como adultos. Ante un tema difícil, ¿qué es lo que puedo llegar a, o sea, qué postura puedo llegar a adoptar como adulto ante una pregunta o ante un cuestionamiento de alguno de los chicos o chicas de la parroquia? Se presenta el tema difícil en la pregunta, yo puedo decir, la verdad, prefiero no responder, no respondo. Por otro lado, puedo buscar información y responder, decirle, mira, en este momento no te puedo responder porque tengo que interiorizar un poco más, o buscar un poco más de información, o preguntarle a alguien quizás también para que me asesore y yo pueda responder. Otra posibilidad es que responda sin problema porque quizás tengo una respuesta ya formada, viví una situación similar, o sé qué responder porque de repente a un familiar o a un amigo le pasó algo parecido, tengo una respuesta un poco más consolidada. Y en este caso también pedirle a otro que responda por mí, siempre y cuando también sea de confianza de esa persona que acercó esta inquietud o este tema difícil o esta pregunta. Si accede a que otra persona también le pueda responder, podría ser un recurso. Si no, buscar la información en alguien que sí sepa y responder mediante mi persona con información que fui adquiriendo de diferentes lados. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta acá? Fundamentalmente es qué sé yo de ese tema, y si no me pondré a buscar, me pondré a leer o informarme un poco más. Generarme esta pregunta, si en mi infancia alguna vez se me ocurrió preguntar, si percibí esa situación, si alguna vez me he hecho esta pregunta. Ver si puedo dar la respuesta, si puedo, estoy preparado, decimos desde lo espiritual, desde lo emocional y desde lo informativo también. Y por último, y no menos importante, es tener en cuenta que debería ser el momento adecuado, buscar un momento que sea adecuado para dar esa respuesta, porque es un tema difícil o complicado, probablemente requiera que yo esté un tiempo, o sea, medianamente, o sea, largo o no, pero bueno, no dar una respuesta de o sea, 2 palabras y dejarlo al aspirante con más dudas. Entonces, generar todo ese contexto y ese ambiente, que es algo acogedor, que sea algo en el cual el niño se sienta que tiene la importancia, mi tiempo y mi confianza, requiere un tiempo también. Y acá de las 4 opciones que yo les había mostrado recién, estas 4, hay una que es la más riesgosa, que es el no responder. Entonces, ¿qué pasa si yo no respondo? Si yo no respondo, esa persona que me hizo una pregunta a mí no va a acceder a la información, al menos de mi parte, yo no se la voy a brindar. Pero si realmente es una curiosidad que está en su cabeza, en su ser, va a seguir buscando respuestas. Si yo no se la di, y yo podía haber colaborado desde la búsqueda de información, en buscar un profesional, alguien que me asesore, si yo no se la doy, probablemente empiece a buscarla en otras personas o en otros lugares. Internet, un compañero, un vecino, entonces se generan como estas lagunas informativas que van a estar llenas quizás de información falsa, de distorsión, de fantasías. Entonces, si hay algún niño o niña que se acerca a mí y me hace un tipo de pregunta o consulta, tomarlo con esa responsabilidad. Hablamos de la sinceridad, de la confianza, del respeto, pero bueno, darle la importancia que eso merece. Quizás puedo ser yo quien le brinda la información más adecuada, y que tenga una percepción un poco más real de eso que le inquietaba. Después también tener en cuenta que se puede generar la no respuesta, puede generar irritabilidad, berrinches, actos impulsivos, niños que tengan dificultades emocionales o en el dormir, en el comer, en la concentración. Entonces es muy importante que si alguien accede a ustedes y le hace una pregunta sobre un tema complicado, tomarlo con la importancia que tiene y ser nosotros, si sabemos o si contamos con la información, los que vamos a llenar esa laguna que tiene el niño. Algo que me parece sí fundamental, antes de ver los temas puntuales que estuvimos charlando, algunos que yo seleccioné, es que esta imagen de saberlo todo, sabemos que es una imagen que termina cayendo muchas veces porque sinceramente no sabemos todo sobre todos los temas y todas las áreas. Entonces muchas veces vamos a tener que recurrir o al consejo parroquial o diocesano o al párroco, algún profesional, médico, psicólogo, trabajador social, algún abogado, de acuerdo al tema que se vaya presentando, voy a tener que medir qué es lo que yo sé,
que puedo aportar desde mi experiencia, desde mi saber, pero también, si es un tema del cual no me siento seguro, no tengo las herramientas, pedir ayuda. La respuesta deberíamos darla, pero bueno, vamos a tener que ver cuáles van a ser las herramientas que vamos a usar para dar esa respuesta. Si es mi propio saber o mi experiencia, o también puedo acudir a alguien más. Entonces, acá vamos a hablar de los refugios seguros. ¿Cuáles son los refugios que tenemos nosotros como dirigentes o como miembros de la Acción Católica? Yo acá les puse 4, Acción Católica, la Iglesia, Jesús y el Papa Francisco. Entonces vamos a ir viendo qué nos dicen cada uno de ellos en estas situaciones. Vamos a hacer una serie de temas difíciles que pueden surgir. Bueno, pensemos a ver qué es lo que nos dicen ellos o estas instituciones como para llevar a cabo una respuesta más acorde. ¿Qué nos dice la Acción Católica? Bueno, respecto a las enfermedades, lo que es fundamental es que la información que nosotros le demos a los niños o niñas que se acercan sea traducida a su edad. Entonces muchas veces decimos esto del lenguaje sencillo, no abundar en detalles, porque muchas veces con cuestiones médicas o técnicas la realidad es que se la complicamos más. Entonces, simplemente es que el mensaje sea positivo y con esperanza, ya sea si es la enfermedad de un familiar muy cercano, de un conocido, la propia enfermedad del niño que también puede surgir, un niño con alguna enfermedad o alguna patología que esté angustiado y que nos pregunte algo. El mensaje siempre es esperanzador y es positivo. Lo que tengo que tratar es de tranquilizarlo, esto de normalizarlo, de ponerme de igual a igual, de mirarlo a los ojos, es fundamental porque muchas veces se siente en una situación de desventaja si hay algún tipo de enfermedad. Entonces, obviamente es un mensaje esperanzador. Esto me parece que es como una bandera que tenemos nosotros también de dar siempre mensajes positivos y con esperanza, y en estos casos es fundamental que la llevemos a cabo. El caso de violencia que surgió muchas veces, quizás en alguna parroquia o algo les llegaban este tipo de preguntas o de temas, de hecho en el chat también lo habían comentado. Hasta los chicos muchas veces repiten situaciones que pueden ver en la tele, que pueden ver en alguna película, pero que también puede haber sucedido en su casa. Entonces, muchas veces hay que estar atento a aquellas expresiones de los niños en las cuales se muestran sumamente agresivos, hay estallidos de agresión, en los cuales se ven muy solitarios, muy introvertidos, hay trastornos de la conducta, hay dificultades de adaptación, de concentración, hay baja autoestima. Entonces, son indicios que nos va dando el niño o niña a los cuales yo tengo que prestar atención y ver si surge algún tipo de pregunta por parte de ellos, y justamente si llegara a suceder, estos son uno de los casos en los cuales quizás uno tiene que empezar a buscar un poco de asesoría, más desde lo psicológico y desde lo legal también. Entonces, estas dos situaciones son dos que pueden surgir: enfermedad, violencia. Violencia fundamental es prestar atención a cómo se está comportando el niño, si es acorde al desarrollo emocional que debería tener o al desarrollo conductual que debería tener para esa edad. Separación, que también surgió. Acá es fundamental que, más allá del partido o la percepción que puede llegar a tener uno como adulto de una situación de separación de los padres de algún aspirante o algún prejo o algún miembro de la parroquia, es reforzar la idea de que siempre, tanto el padre, la madre, madre, padre, o la conformación que surge en ese momento, es que las dos personas lo van a querer y lo van a cuidar de la misma manera. Ellos tienen que sentir que el afecto y la protección siguen estando por ambas partes. Entonces, no mostrar que hay que uno es partidario por alguien, sino simplemente saber que la estructura va a cambiar de sus días, que su cotidianidad va a cambiar, que si quizás está viviendo en un núcleo familiar, todo bajo un mismo techo y de repente hay una separación, bueno, esa cotidianidad va a cambiar. Y le va a afectar, tranquilamente, le afecta muchas veces a un adolescente o a un adulto, a un niño también. Entonces, ante una situación así, siempre reforzar el mensaje de que la protección, de que el afecto y el amor de sus padres va a seguir estando. Y obviamente en esos casos, si tienen la posibilidad de acceder a alguna de las dos personas que conformaban esa pareja, charlarlo también como para ver de qué modo pueden entre todos colaborar a que ese niño o niña se sienta un poco mejor y pueda transitar esa situación de un modo más apropiado. Discapacidades también pueden surgir porque las vean fuera de la parroquia, porque tengamos dentro de la parroquia algún niño o niña con discapacidad. Y en este caso, lo que me parece importante es siempre resaltar la mirada con respeto y fomentando la actitud de ayuda y de solidaridad. Ponernos en el lugar del otro y empezar a buscar igualdades. ¿Cuáles son las similitudes?
pueden ser cosas sumamente efímeras, desde tiene una remera azul, yo tengo una remera azul, o no sé, mide lo mismo que yo, tenemos la misma edad, empezar a buscar cosas que sean similares entre todos nosotros para empezar a generar una integración. Y muchas veces lo que puede llegar a surgir también es alguna pregunta de los niños o niñas preguntando si esa discapacidad es contagiosa, si le pueden pasar a ellos. Entonces ahí también, si no sabemos qué respuesta dar, o sea, focalizar en esto, en la mirada con respeto, en la actitud de ayuda, de solidaridad, y si no, buscar la asesoría o el acompañamiento de alguien que esté un poco más canchero en el tema, que nos pueda brindar alguna herramienta para ver cómo trabajar la integración o el respeto de todos en el grupo. Quedan dos temas que son importantes. Uno es la sexualidad, que puede surgir también. Acá fundamental es fomentar lo que es el cuidado y la valoración del cuerpo, saber que, o sea, hacerles saber que nadie puede abusar de ellos mediante caricias, gestos o propuestas. Hay que responder a lo que ellos preguntan con claridad. Acá, sí, no abundar en detalles y escuchar muy atentos y ser prudentes en la respuesta a lo que ellos van a solicitar. Y también es fundamental que no debería avanzar más allá. Acá sí tengo que ser muy cauto y responder lo que ellos quieren, lo que están solicitando, quizás con una respuesta muy simple puedo resolverlo, y en caso que requiera una respuesta más profunda, ahí deberé formarme un poco más para dar esa respuesta. Pero bueno, es un tema que puede surgir, entonces acá lo que hablamos siempre es el cuidado, la valoración del cuerpo, el respeto, el ser pudorosos, y fundamentalmente esto, ¿no? Que nadie puede, o sea, abusar ni sobrepasarse con ellos mediante, o sea, caricias o el gesto. Acá sí hay una situación en la cual un aspirante, le confieso a ustedes, una situación en la cual alguien se sintió acosado por alguna persona. Acá es fundamental ser muy prudentes y sí, fundamentalmente, chicos, buscar una asesoría, ¿no? Porque no tenemos respuesta muchas veces para este tipo de situaciones. Charlarlo con el consejo, entre los delegados, saber qué disposición se va a tomar, y también obviamente está asociado esto a lo que es el abuso. En caso que alguno de los niños o niñas presente una situación o presente una inquietud de una acción que haga suponer a ustedes, los haga suponer de que fue abusado, en primer lugar es escucharlo, no enjuiciarlo, no inducir el relato. Muchas veces también cuando uno da consejos hay que ser muy prudente con los consejos que estamos dando porque no somos expertos en el tema. Entonces, sí escucharlo, no juzgarlo, hacerle entender que lo vamos a acompañar, que le creemos emocionalmente, no me tengo que desbordar, tengo que ser lo más fuerte que pueda para mostrarle que soy apoyo, que soy sostén, que voy a hacer contención, que no lo voy a dejar solo. Así que acá la postura que tengo que tener es una postura sumamente respetuosa y seria ante la situación, porque lo amerita justamente. Otra vez, insisto en lo mismo, busquemos asesoramiento, busquemos a alguien que nos acompañe, que nos dé los recursos psicológicos, legales. Eso en el consejo se puede, obviamente, se tiene que hablar, y cuando esto es así, se suelen denunciar, entonces cada consejo verá el modo o el caminito que va siguiendo. Pero bueno, son situaciones que hay que tomarlas con mucha seriedad, en las cuales, si me confiesan a mí una situación de esas, pueden llegar ustedes, cuando termine el relato, escribir qué es lo que se acuerdan, como para tener ese relato fresco y charlarlo en consejo, y saber qué fue lo que transmitió ese niño o niña. Pero bueno, no lo culpabilicen, no induzcan, no generen, o sea, juicios ustedes que los chicos no están teniendo todavía, que simplemente es un relato en el cual están contando lo que sucedió. Así que este es un tema que puede surgir y que hay que tomarlo, creo que de todos es uno de los que más compromiso nuestro lleva. Maltrato, abuso y violencia viene asociado con los dos temas anteriores, y tiene que ver con estas señales que yo les contaba que pueden darse en los chicos, el tema de los berrinches, de las agresiones desmedidas o estallidos de agresión, o de repente la introversión o problemas de la conducta. Son signos o señales de alerta que se van dando, que a mí no me tienen que hacer suponer directamente, o sea, y de forma lineal, tiene problemas de conducta, sufre violencia. No, simplemente son cosas a las cuales tengo que estar atenta. Esas señales no prueban una situación de maltrato o de abuso o de violencia.
simplemente que yo puedo empezar a asociar que no se condicen con el momento evolutivo de ese nene, no se condice en cómo debería reaccionar emocionalmente o conductualmente. Entonces puedo empezar a abrir un poco los ojos o mirar con lupa cuáles son las próximas actitudes que va teniendo. Entonces, sí, o sea, genera una necesidad de intervenir, pero no significa que haya sufrido una situación de violencia, maltrato o abuso. Simplemente me permiten que yo esté más atenta a ciertas situaciones que se van dando. Y quizás uno empieza a percibir problemas de conducta o emocionales del niño y al tiempo me termina confesando, contando algo que yo puedo ahí sí asociar a todas esas señales de alerta que había visto. Pero bueno, ahí ya estoy uniendo las señales que vi con un acto o un hecho puntual. O sea, antes yo no puedo deducir nada, no puedo culpabilizar a nadie. ¿Dónde busco las respuestas? En primer lugar, yo les dije, bueno, lo que es el consejo parroquial, el párroco son o sea, entidades que tienen que, o sea, obviamente que van a colaborar y que tienen que asumir esa responsabilidad junto con nosotros de dar una respuesta ante un tema en el cual quizás no tengo una información consolidada, pero sí hay muchos documentos en este momento de la Acción Católica que pueden llegar a iluminarnos y a servirnos para dar ese puntapié o para sumar un poco más de conocimiento sobre estos temas puntuales. Hay un manual sobre lo que es violencia, hay, bueno, sobre sexualidad también, sobre las familias de hoy, ¿no? Cómo afrontar diferentes situaciones que sean en el entorno familiar, manuales o campañas contra la violencia o violencia contra la mujer también, cómo hablar con temas temas difíciles, cuestiones de abuso, de drogadicción. Entonces son documentos que yo debería tener presente, que los pueden pedir o se los pueden descargar, son diferentes talleres que se han ido dando, y el material está, entonces es una fuente sumamente confiable en la que ustedes pueden justamente o sea, descansar, iluminarse y saber que es una respuesta que pueden llegar a dar, que está un poco más formada y que tiene más sustento. ¿Qué nos dice la Iglesia? Esto fue lo que nos dijo la Acción Católica, ¿no? Todo lo que estuvimos hablando son diferentes posturas o actitudes que deberíamos tener por ser miembros de la Acción Católica. ¿Qué nos dice la Iglesia? Y acá lo que tenemos es un montón de material y que de acuerdo al tema que surja, yo voy a tener que ver dónde buscarlo. Acá no van a ver que hay, o sea, para tal tema la Iglesia dice esto porque es muy amplio, estaríamos muchísimas horas, pero sí saber cuáles son los recursos a los cuales yo puedo recurrir. El YUCAT, que este es el Catecismo para niños y para padres, preguntas y respuestas para responder a los niños, como si fueran preguntas hechas por ellos. Este es un material que está muy bueno y que muchas veces se asemeja mucho al tipo de preguntas que puede llegar a ser uno de los aspirantes o los prejus. Catecismo de la Iglesia Católica para profundizar ciertos temas, obviamente la Biblia o Biblia de los niños, que es donde tenemos las escrituras, y puede iluminar muchas veces o darnos esa como parte mucho más espiritual a la hora de responder y que tenga un sustento también iluminado por lo que nos dice Jesús. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Y acá vemos algunos dos temas, en realidad quería hacer referencia que me parecen importantes. En primer lugar, la enfermedad, que es algo que aparece mucho en las escrituras, ¿no? O sea, ¿cuál es la postura de Jesús ante la enfermedad? Y acá hay tres citas, que si quieren las leemos, que hablan de la enfermedad. Una dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes reciben gratis, denlo gratuitamente. Por otro lado, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Y la última es, a la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y poniendo a él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Entonces acá empezamos a ver, bueno, cuál era la postura o las acciones que realizaba Jesús ante los enfermos. Nosotros no vamos a poder curar enfermedades, pero lo que sí podemos hacer es tener en cuenta este consuelo y este alivio que lleva Jesús hacia los enfermos. Entonces, ante un tema difícil en el cual hay una pregunta de un niño o niña que aborde sobre enfermedad propia de algún familiar, bueno, en primer lugar, ser compasivo y escuchar con corazón y con espíritu abierto, ver más allá de lo que me está contando y ver de qué modo puedo acercar esa respuesta a la palabra de Dios y al corazón de ese niño, no quedarse al margen del dolor. O sea, muchas veces esto de decir, o sea, quedarme con, che, pobre es pobre, y como que me dé tristeza y me dé pena, no va a sumar demasiado en la respuesta que voy a dar.
Entonces, justamente sabemos que Jesús proyectó una luz nueva sobre el misterio de dolor y de sufrimiento. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es esto que yo les contaba antes, dar mensaje esperanzador, mensaje positivo. Nosotros no vamos a poder curar una enfermedad y tampoco vamos a poder ofrecer el sacrificio nuestro en pos de la enfermedad de alguien, como lo hizo Jesús. Lo podemos hacer de otros modos, pero bueno, en este caso es pensar que el consuelo, el alivio y el rezar con ese niño o niña es fundamental para dar una respuesta que sea mucho más acorde quizás a lo que quiere escuchar. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía antes, que lo que se puede buscar a veces no es una respuesta técnica, no es una respuesta con demasiado detalle, sino quizás esto de saber que nosotros estamos para acompañarlos, dar compasión, dar apoyo, es una respuesta emocional lo que están buscando muchas veces. Entonces tenemos que estar con el espíritu abierto y el corazón abierto para dar una respuesta de ese modo. Los tecnicismos muchas veces acá no van a servir, las cuestiones médicas, palabras difíciles tampoco. Entonces, son justamente un medio para que Jesús nos ilumine y podamos generar este alivio y consuelo en los niños. La muerte, o sea, la postura de Jesús lo que nos dice es, no temas, solamente ten fe. Obviamente de decirle esto a un niño tenemos que trabajarlo mucho para que el sentido de esta frase llegue a ser internalizado por ellos. Lo que me parece importante es autorizarlos a que se sientan dolidos. Pueden llorar y tienen que llorar, se van a sentir dolidos, van a estar enojados, entonces permitir que esos sentimientos salgan. Y esto es lo que yo les contaba de, bueno, acompañar la transición o las diferentes emociones que van generando esas situaciones en los niños. Ante la muerte de alguien, un adulto siente dolor, un adolescente siente dolor, un niño va a sentir dolor. Es algo que es como una consecuencia lógica. Entonces, sí tener en cuenta que pueden sentir dolor, están autorizados con nosotros también, o sea, que ellos no sientan que tienen que estar ocultando ese sentimiento, sino simplemente que pedirle que no tengan miedo y acompañarlos a transitar esa situación. ¿Qué nos dice el Papa? Y acá lo que me pareció lindo mostrarles es un libro que respondió el Papa Francisco, que escribió el Papa Francisco, en el cual responde las cartas de diferentes niños del mundo, donde le plantean justamente temas difíciles, desde la muerte de alguien, desde cómo hizo Jesús para caminar sobre el agua. Entonces, Francisco, bajando obviamente el nivel de respuesta, el nivel de complejidad de la respuesta, permite dar una iluminación que quizás es más acorde a lo que podríamos llegar a dar nosotros, al tipo de respuesta que podemos llegar a dar. El libro se presenta así, está de un lado la carta y el niño que lo escribió, niño o niña, y por otro lado, la respuesta que da Francisco ante eso. Entonces, por ejemplo, dos que yo había destacado acá, una es, bueno, ¿cómo hizo Jesús para caminar sobre el agua? Le pregunta a una nena de 8 años desde Kenia, y el Papa le responde que no voló ni hizo volteretas nadando, sino que caminó como caminas tú, Jesús es Dios, y Él puede hacer todo. Y también, Luca de 7 años le pregunta si su mamá, que murió, es ahora un ángel con alas, y lo que le responde a Francisco es que en realidad no le crecieron alas, que es como la conoció, que ella la está mirando y le sonríe cada vez que ella está contenta. Son preguntas súper complejas, pero que a la vez tienen una respuesta muy sentida y muy sencilla. Entonces, en esta cuestión de dar la respuesta, brindar la información que se necesite, no andar en detalles, tiene que ver un poco con esto, ver cómo con esta mirada de niño uno puede dar una respuesta acorde a la edad de la persona que le está preguntando. Después lo que les puse acá es por si alguno tenía ganas de ahondar un poco más en lo que es la cuestión más emocional o conductual de los niños y niñas. Son 2 manuales de UNICEF que van contando para diferentes edades cuáles son las necesidades o cuáles son los intereses que tienen estos chicos y chicas para ciertas edades, cómo se comportan, a qué le dan más importancia, si es quizás a lo visual, a lo artístico. Entonces son 2 maneras que pueden consultar como para saber si alguien me está preguntando, me pregunta un nene, no sé, de 7 años, bueno, más o menos cuál es su desarrollo emocional o cognitivo. Me pregunta una nena de 12, bueno, buscar justamente de qué modo yo debería dar la respuesta de acuerdo también a su desarrollo. Y esto sí me pareció importante sumarlo, que tiene que ver
con la situación que estamos viviendo hoy, que hace que estemos todos unidos mediante la virtualidad, esta pandemia que llegó para quedarse, no sabemos hasta cuándo. Acá hay un documento de UNICEF que me pareció que estaba bueno, pero bueno, esta realidad nos interpela a todos hoy, en diferentes países, en diferentes provincias. Se está dando una cuestión de aislamiento, una cuestión de necesidad económica cada vez más grande, que hace que una de las preguntas que puedan surgir estén relacionadas también con la cuestión económica, de pobreza alimentaria, que tiene que ver obviamente con, o sea, mucha gente que fue quedando por fuera del sistema. Entonces es un tema que puede llegar a aparecer. UNICEF tiene un documento que es muy lindo, y acá, por ejemplo, lo que plantea son diferentes o sea, respuestas que dan los niños o los adolescentes ante una pregunta que se les hace. Entonces, por ejemplo, se le pregunta a un chico de 10 qué es la crisis, y él responde que para él la crisis es dejar de jugar, y lo marqué con rojo porque fue la verdad el que más me impactó, porque si uno piensa en la niñez y en la infancia, sobre todo ayer, que fue el día de ellos, al ver una respuesta que la crisis es dejar de jugar, uno pensaría, es lo que tiene que hacer un niño o niña, es jugar. Entonces esta crisis se lleva también una cuestión lúdica, o que les arranca una cuestión lúdica de su infancia. Después unos adolescentes le preguntan qué es la pobreza, dice que la pobreza es una casa de chapas, palos o cartón, o es enfermar y no poder comprar medicinas. Entonces son situaciones que se pueden ir dando porque la realidad es que la cuestión económica en este momento quedó muy sensible de muchas familias, probablemente de sus aspirantes o familias de su parroquia, que la están pasando muy mal. Entonces, bueno, estas son una realidad que nos interpela y para la que pueden llegar a surgir preguntas, o puede ser un nuevo tema difícil, quizás nos preguntemos dentro de unos meses. Bueno, los temas difíciles son todos los que surgieron, que fuimos hablando, que pusieron ustedes en el chat, y este también. En resumen, ¿qué me parece importante resaltar? En primer lugar, si hay un aspirante, un prejuicio que me viene a consultar a mí por algo, o me viene a preguntar sobre un tema determinado, es tomarlo con la serenidad, con el respeto que eso merece, o sea, que amerita. Yo fui una persona confiable para ese niño, entonces ser respetuoso, ser sincero, para que en otra situación, o sea, pueda venir, yo sea accesible nuevamente, para dar una respuesta o para acompañarlo, o sea, no cerrarnos ante este tema difícil, por más que nos parezca sumamente complejo y no sabemos cómo responder. Bueno, ya abrió la puerta, entonces ahí estoy yo para dar una respuesta, para dar una contención y decir, mira, vamos a buscar un poco de información, o voy a informarme, te respondo, o sea, mañana o pasado, pero no cerrar la puerta porque por algo ese niño accedió a contarnos eso a nosotros. Generar espacio de diálogos y de confianza. Esto es continuamente, con todos los niños y niñas con los que nos relacionamos, tenemos que ser una persona confiable. Generalmente los delegados y la gente de Acción Católica se caracteriza por ser gente, o sea, que está dispuesta a dialogar y a abrir su corazón, entonces ahí ya tenemos un paso adelantado. Pero sí generar también el espacio físico y el entorno propicio para poder dar respuesta a estos temas. Esto que yo les contaba, si surge el tema en la merienda, y me voy a tener que apartar o ver de qué modo logro resolver eso para que ese chico o chica pueda contármelo en un lugar mucho más privado, no puedo hacerlo mientras estoy izando la bandera, mientras estoy en pleno, mediante un quemado. Entonces va a haber que buscar una situación o un entorno en el cual me permita dar una respuesta que sea justamente apropiado a lo que me está preguntando. Si no sé la información, buscar y pedir ayuda a una persona de confianza, a un especialista, pero esta opción que teníamos de entre las 4, que era prefiero no responder, es lo último que deberíamos hacer. Entonces busquemos asesoramiento, veamos de qué forma podemos dar respuesta a nosotros, si accede el niño a que esté presente otra persona, consultarlo también, y si tiene la capacidad de dar respuesta o tiene un poco más de conocimiento sobre ese tema, que nos acompañe. Si no, buscaré información yo y le daré yo mismo la respuesta cuando me informe. Pero bueno, nunca dejar sin responder. Hablar con naturalidad, con sencillez, con serenidad, con confianza. Y acá vuelvo otra vez esto de mirar con ojos de niño, y también cuando hablamos ponernos a la altura de ellos. Esto de la respuesta emocional o afectiva a veces es mucho más importante que la respuesta técnica que se busca. Y expresar a los niños siempre que Dios los ama, que los entiende, que tenemos que confiar en Él,
que está siempre con ellos, que no los va a abandonar. Este mensaje esperanzador y positivo que tanto caracteriza a los miembros de Acción Católica, en esta situación tiene que estar presente. Entonces, no dejemos de transmitirle eso a los niños y a las niñas porque es fundamental. Muchas veces es la esencia y a partir de eso van a surgir un montón de respuestas y ustedes quizás también estén más tranquilos para poder responder sabiendo que el niño tiene presente eso. Y esto sí me parece una frase que estaba buena para terminar, que es: sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Probablemente cuando éramos chicos nos preguntamos diferentes cosas sobre diferentes temas, y bueno, hoy somos los adultos que damos respuesta. Entonces, estemos a la altura de la circunstancia, apoyemos a los niños y a las niñas, seamos sinceros, respetuosos, y busquemos información en caso que no sepamos qué responder. Pero nunca dejemos un bache o una laguna. ¿Sí? Así que con esta frase cierro el taller. Les agradezco que hayan estado ahí escuchando, y espero, bueno, que les haya servido la información que estuvimos trabajando. Bien, Vanessa, muchas gracias. Hay una consulta de Victoria. Si te parece, Victoria, habilita el micrófono y le podés hacer vos la pregunta directamente. Bien. Bueno, Victoria pregunta cómo se responde ante a un niño que plantea que quiere suicidarse. Es un tema complejísimo. Yo no te voy a perder la respuesta porque no la tengo, entonces me parece fundamental ante esas situaciones sí la consulta con un profesional. En primer lugar es tantear la familia, qué postura o si hay conocimiento de esto, y fundamentalmente algún tipo de psicólogo o hablarlo con el consejo. Si el niño llega a expresar esto es porque hay una necesidad de contarlo, más allá de que sea verdad o no, o sea, sin ahondar en eso. Pero hay una cuestión de sensibilidad que tiene que llegarnos y tocarnos y empezar a, bueno, tocar todas las herramientas o recursos que tenemos para dar respuesta y para acompañar esa situación. Y también ver la familia, qué tan al tanto está, si hay un bache ahí con la familia, si hay algún tipo de dificultad. Es un tema que es muy complejo, yo no tengo la respuesta, no se las podría dar porque tengo que asesorarme con alguien que realmente sepa del tema, pero si alguien te planteó esto, lo que yo sugiero es siempre comentarlo con el consejo, con el grupo parroquial que tengas y ver de qué modo, mediante un profesional o ustedes mismos, empiezan a acompañar, a fortalecer un poco la autoestima y el acompañamiento de ese niño o niña. Pero sí, acá es fundamental la asesoría y la contención grupal. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que le quiera hacer una pregunta a Vanessa? Directamente pueden habilitar el micrófono y consultarle, ¿eh? Estoy viendo la frase, sí. Roland Lakesh también me la robé de internet, así que úsenla tranquilos. Después, Vanessa, Bueno, ¿te parece podemos compartir el material por el Drive a todos los que participaron? Sí, por supuesto. De hecho, en algunas presentaciones lo que tenían eran los links para poder acceder a esa nota o ese material. Hay algunas exhortaciones que están buenas, las que pueden consultar, que yo se las puse ahí abajo como para que, en caso que tengan el material, directamente ya cliquear y que les linkea a la página. Muy bien. ¿Alguien tenía una consulta? yo quería consultar una cuestión. Me pasa más que nada por mi familia, mi sobrina, pero puede pasar en varias veces, siendo incluso dirigente, pienso, por ejemplo, de los AFI. ¿Qué le puedo responder yo a una criatura, a un nene, a una nena que me dice, yo odio a mi mamá? Más o menos así me pasa con mi sobrina y quiero saber cómo le puedo responder yo en ese tipo de cuestiones. Mirá, ahí, o sea, puede haber un montón de situaciones que se están dando entre la relación de esa mamá y esa niña. A mí lo que me parece importante es siempre tener presente lo que les contaba antes, ¿no? Lo que es el mensaje esperanzador, el mensaje positivo. Uno tiene que
tratar de reponer cualquier tipo de situación de relación si es que no hay nada violento en el medio, si es que no hay algo puntual que esté generando que haya una disparidad o una aspereza entre esas relaciones. En este caso sí quizás se podría llegar a charlar con el niño cuáles son las causas, o por qué lo odia, o por qué cree que ese padre o esa madre no lo quieren, y también el acompañamiento, o sea, psicológico. Yo insisto mucho en lo que es la asesoría con otras personas. Pero sí me parece fundamental que, o sea, los vínculos hay que ir formándolos, hay que ir entre todos ir generando como una confianza entre el niño y entre vos, como para que se abra y verse alguna situación, o sea, patológica o alguna situación más grave que haya detrás de ese odio a mi mamá o odio a mi papá, si es una cuestión de la edad, o si realmente, bueno, hay algo. Pero sí siempre intentar, o sea, fortalecer esta situación de que los padres y la madre, o sea, lo aman, lo quieren, que puede que se haya enojado por algo, van a tener que ustedes ir viendo y abriendo diferentes caminos en los cuales uno pueda percibir si es que hay un enojo puntual por una situación determinada, o hay algo que es realmente patológico, que sí rompió el vínculo, o no hay vínculo. Entonces son como varios caminos que uno tiene que ir siguiendo, que a través del diálogo puede empezar a conocerlo con el niño. Por eso es que, o sea, nunca cerrar la puerta ante una conversación y estar dispuestos a que venga de nuevo. Entonces, en la primera conversación quizás me plantea esto, que odia a su mamá o odia a su papá, y en otra conversación quizás podré empezar a saber o conocer las causas, si las hay o no, y cuando ya tengan un panorama un poco más claro de cuáles son las causas por las cuales hay, o sea, un odio o no lo quieren o como fuera que va surgiendo, es ver si ahí sí buscan asesoramiento, y en todo caso si se busca y se cita a la otra parte también a ver qué es lo que está pasando, porque ese niño puede manifestar esto. Es muy raro que en una sola charla, una sola conversación, uno pueda dar una respuesta y que, o sea, podamos tener el panorama de la situación que está viviendo ese niño o niña. Entonces muchas veces requiere de la repetición y que sean, o sea, encuentros sistemáticos, que nos venga a buscar o que lo buscamos nosotros, naturalmente preguntarle cómo va, pero van a tener como que hacer varios encuentros en los cuales yo pueda empezar a tener un panorama o ir generando como una historia de lo que se fue dando para ver por qué este odio que existe, si es real, si no, qué fue lo que pasó. Probablemente en una sola charla no tengamos la respuesta. Sí, entiendo, y la verdad que me ayudó bastante a tener esa duda. Yo en el caso de mi sobrina ya tengo más o menos una idea porque varias veces me vino planteando esto, no es tanto una situación puntual, sino más bien como algo que rompió el lazo entre, en este caso por lo menos, particular que mi sobrina, entre su mamá y ella. Más o menos yo tengo una idea, pero como bien dijiste, no tengo toda la herramienta para poder manejarlo, y voy a buscar también más, no sé, un especialista para poder ir partiendo para cómo solucionar esa cuestión, porque a mí me preocupa bastante más como de mi sobrina, justamente. Por eso pregunté. Tal cual, y también o sea, ser cautos en la conversación, y esto que charlamos de no inducir el diálogo, o sea, sino simplemente ser escucha y predisposición. Porque muchas veces, sobre todo si o sea, conocemos al entorno o es un familiar o algo, uno puede tener, obviamente, o un prejuicio o ya un preconcepto o una connotación de esa persona, y con esos anteojos miramos todo lo que puede llegar a suceder. Entonces, sea, ser lo más neutral posible, escuchar el relato de ese niño o niña, no intervenir, no enjuiciar, ni tampoco inducir, sí, ya sé, o sea, la debes, o sea, odiar porque, no, o sea, hay que estar muy atento a lo que nos dicen, nosotros no podemos tomar partido en esa situación. Entonces, ser sumamente cautos, no inducir y simplemente escuchar. Y cuando ya no tengas más respuestas para dar, empezar a buscar asesoría o alguien que te acompañe o te dé un poco alguna herramienta como para empezar a fortalecer y ver si hay posibilidad, obviamente, ojalá, de restituir ese vínculo, y si no, ver cuáles pueden ser las causas y posibles soluciones ante eso. Sí, entiendo. Y sí, en ese caso, como lo bien dijiste, ya como que yo tengo un tipo de vista sobre el caso y por el entorno, y es un poco más complicado, tal cual, y tengo que ir viendo cómo hacer para verlo de una forma más neutral, justamente. Eso Tal también cual, sí.
sí, eso no tenía buena idea yo de cómo, como ya me había dicho ella, mi sobrina varias veces, yo no tenía ninguna respuesta, un conocimiento de estas cosas, yo a veces como que me quedaba así sin poder responderle. Y eso es lo que ahora, Bueno, en este momento es por eso, acompañar y contener. Cuando empecemos a tener respuestas o alguien que nos ayude a pensar respuestas, ir transmitiéndoselas, porque quizás este momento es momento de, o sea, contención y de acompañamiento, eso también entenderlo, que quizás en el primer contacto que tenemos con ese niño o niña no puedo dar respuesta, pero sí decir, bueno, busco información y te respondo eso más, o sea, más adelante, pero ahora te contengo, te apoyo, igual o sea, podés confiar, podemos hablar, o sea, no porque no sé la respuesta, cerrar la puerta y decir, bueno, no, ahora no te puedo responder, nos vemos en 2 días. No, justamente, si se abrieron a contarnos algo, ser ese medio de apoyo, de contención, y cuando tenga una respuesta más formada, más herramientas, ir transmitiéndolas de a poco, pero también ir dejando que vaya surgiendo en el cauce de la conversación, no imponer nada, ni tampoco inducir esa charla. sí, entiendo. Y muchas gracias por responderme, la verdad que bastante ya me está ayudando para cómo ir viendo este caso con mi sobrina. Muchas gracias por responderme eso, darme esas herramientas de a poco. Bueno, me alegro haberte ayudado. Y eso, la búsqueda igual de profesionales del tema es también fundamental, así que eso ténganlo en cuenta. Bien, Vanessa, Fabricio quería hacer una consulta. Fabricio, habilita el micrófono y consultarle nomás. Sí, gracias. Yo lo que quería preguntar es una pregunta no muy simple que se hace siempre, pero ¿qué responderla cuando te dicen ¿y por qué pasan ciertas cosas o por qué pasan las cosas malas? O es como la pregunta más simple y más difícil a la vez, porque hay un montón de respuestas y aunque uno se quiera guiar, no dar la respuesta cristiana, no católica y tratar de llevarla por la mejor manera, no siempre es como la respuesta que ellos esperan y los dejas, creo que con más dudas que con una respuesta sencilla para ellos. Sí, eso suele pasar sobre todo en los niños más pequeños todavía, que están con el tema del porqué y las curiosidades, los interrogantes que son eternos. Ahí en ese caso sí les recomiendo el libro de Francisco, que puedan leerlo, porque justamente surgen preguntas a veces que son muy amplias, para la cual no tenemos una respuesta concreta, o tenemos que empezar a preguntar, o sea, qué tipos de cosas malas, o ver, ¿viste? Si él puede ahondar un poco más en qué respuesta le queremos dar, porque esto de no brindar información excesiva, de ser concretos y prudentes, va a depender de la pregunta. Si me pregunta por qué pasan cosas malas, es como súper amplio y nos va a pasar eso, que vamos a intentar dar una respuesta y que quizás no nos conforma porque no se refiere específicamente a eso. En el de por qué pasan cosas malas, o por qué la gente es mala, o por qué o sea, el mundo está en cierta situación, son preguntas muy amplias en las cuales lo que yo tengo que responder tiene que ser, o sea, o algo más esperanzador, o sea, lo que estábamos hablando, algo mucho más amplio, que abarque muchos temas a la vez, y ahí sí tenemos que quizás iluminarnos con alguna, nosotros mismos, con algún pasaje del Evangelio, y responder de una forma más amplia, porque la realidad es que esas preguntas van a surgir, y la respuesta que damos muchas veces no condice con lo que el aspirante está esperando, entonces se quedan mirándonos como diciendo, no me está respondiendo. Entonces, ahí sí, si surge una pregunta muy amplia, los que vamos a tener que formarnos un poco somos nosotros para decir, bueno, ¿hasta dónde digo? ¿Qué es lo que digo? ¿Con qué me ilumino? Mira, Jesús lo que nos dice es, o el Papa Francisco, y empezar también a tomar referentes que dan respuestas ante estas situaciones. Hay varios documentos de Francisco que plantean justamente este tipo de situaciones o circunstancias que están buenas para poder leerlo y dar una respuesta. No hay una única respuesta, también es entender eso. Yo no podría darte una respuesta ahora porque esto que hablamos de que tiene que ser personalizado, que tiene que ser específico en ese contexto, entorno, con ese niño particularmente, hay que ver a qué se refiere, o por qué me está preguntando eso, qué hicimos antes para que él pregunte esto, y poder asociarlo, si fue una actividad, si fue lo que pasó en la casa. Entonces la respuesta va a ser muy puntual para ese aspirante o para ese preju. Y yo voy a poder ir entrelazándolo con lo que estuvimos viendo, o quizás una pregunta colgada que surgió así, de la nada, y ahí sí tener yo mismo las herramientas, que pueden después buscarlas en este PDF, para poder iluminarme y yo tener un poco más de conocimiento, dar esa respuesta.
esa van a estar, siempre surge sobre todo con los chicos más chiquitos, o qué es el pecado, o qué es el infierno, o si el demonio o el diablo existe, son cosas que van a aparecer, y esas preguntas en el libro de Francisco, de Querido Francisco, están o sea, respondidas de una forma muy sencilla, que a veces a nosotros nos falta la claridad para, obviamente, para poder responder con toda la sabiencia del Papa, pero que está bueno como para tener referencia de, o sea, hasta dónde puedo llegar a contarles. Así que después, sin que en este Power tienen un par de encíclicas como para buscar sobre temas más amplios, y no puntualmente sobre enfermedad o muerte o violencia, sino por algo más amplio. Pero sí, esas preguntas van a surgir y nos dejan medios descolocados. Yo no podría responderte o darte la respuesta ante eso, sino sí las herramientas o los medios para que vos puedas tener como más capacidad para responder y más información para poder llegar a darles. Muchas gracias, me sirvió muchísimo, gracias. De nada, gracias. Bien, Rocío Martín estaba levantando la mano. ¿Se quería hacer una consulta? Sí, ¿qué tal? Yo tengo una consulta más o menos referida a la que dijo Fabricio, que es una pregunta que me cuesta muchísimo cómo responderla, ¿no? Consulté también a gente así que sabe, pero es un tema bastante complicado, que es el tema del abuso y las violaciones. Yo pertenezco a un grupo donde es humilde, digamos, un barrio humilde, en el que estas situaciones suelen pasar muy seguido, y aunque no lo digan, se nota y se sabe quiénes son esas personas, pero uno no sabe cómo meterse porque son ámbitos particulares. Y a mí me llegó una pregunta de una nena que me tiene mucha confianza y habla sobre algunos asuntos, y me preguntó si ella tenía la culpa de que le pasen esas cosas. Esa es una pregunta que uno sabe que es un no, pero no se sabe cómo, al menos yo no sé cómo respondérselo. Y nada. Sí, en situaciones de abuso suele pasar muchas veces eso, ¿no? Que son las víctimas las que se terminan sintiendo culpables de una situación porque consideran que dieron lugar o porque eran ellos. La realidad es que obviamente la respuesta ante eso es que por supuesto que no son culpables. Es un tema muy complejo que acá sí requiere que empecemos a ver qué estrategia vamos a trazar a largo plazo, porque una pregunta o una situación difícil como abuso no la vamos a poder responder en una sola conversación. Va a haber más personas involucradas, porque yo sola no puedo dar respuesta ante eso, más que dar la contención, no enjuiciarla y obviamente o sea, expresarle mi acompañamiento y el que esa persona no tiene la culpa, sino que se va a hacer todo lo posible como para evitar que siga sucediendo esa situación. En cada municipio, en cada localidad, seguramente hay direcciones de niñez donde uno puede, en ese caso, transmitírselo al consejo parroquial y contarlos a cuál fue la situación puntual que transmitió este niño o niña. Incluso hay también material que se lo vamos a adjuntar sobre abusos, cuál sería el mecanismo o los pasos que uno debería seguir para denunciar o para llevar a un paso más allá de la charla igual con ese niño o niña. O sea, hay todo un protocolo para seguir, porque son casos que muchas veces nos encontramos en la parroquia, y lo que más nos llama la atención es que quizás en una familia eso está naturalizado. Entonces, si hay de repente un niño o niña que lo plantea, lo puede plantear como algo natural, como algo obviamente anormal, o con una cuestión de culpabilización. O sea, el modo en el que el niño lo transmite va a variar mucho de acuerdo a la personalidad. Lo que sí surge mucho, yo también trabajo con niños que fueron separados de su familia por diferentes situaciones de vulneración de derechos, donde las situaciones de abuso o las situaciones de maltrato sexual, o sea, abundan. Entonces, cuando uno está con un niño con esas características y plantean esto de la culpabilización, por supuesto que no, ahí es la contención, el apoyo, y sí tranquilizarlo y plantearle de que uno va a hacer todo lo posible para que, obviamente, más allá de que no se repita, o sea, acompañarlo y de sostenerlo. Si esa niña o niño accedió a contarte a vos eso, vos sos una persona sumamente importante en su vida. Entonces no tenés que perder ese rol, esa referencia que generaste con ella. Y a la vez de contenerla y hacerle entender de que ella no fue la culpable,
que se fueron dando diferentes situaciones que no están buenas, que no son normales, que vos la vas a acompañar. Por otro lado, empezar a ver toda la cuestión más, o sea, legal o de denuncia, o de, o sea, abarcar con el consejo parroquial, y tomar cartas en el asunto sobre un caso así. O sea, uno tiene que denunciar esas situaciones, o sea, no podemos ser cómplices, no podemos callarnos, no podemos permitir que se le quite la infancia a los niños y a las niñas, y menos obviamente que se sientan culpables de una situación así cuando fueron las víctimas. Entonces acá es como un doble laburo que tenemos que hacer, seguir siendo sostén, y acá es fundamental la fortaleza emocional que tiene que tener uno ante esa situación, emocional y espiritual, porque acá tenemos que, o sea, hacer medio del evangelio para poder transmitir esto de que no está sola, que Dios la está acompañando, que vos sos su sostén, y a la vez empezar a ver toda la cuestión más protocolar de cómo denunciar o cómo abordar esa situación, o sea, con adultos, con el consejo. Es una situación muy compleja, una de las más complejas que suele surgir, y tenemos que ir, o sea, arbitrando los medios como para resolver la cuestión emocional de esos niños que están sufriendo esa situación, pero también de hacernos cargo de la cuestión legal y protocolar. Pero la situación de culpabilización es muy común. Así los psicólogos, los que están especializados generalmente en la cuestión de abuso o maltrato infantil, tienen muchas más herramientas o estrategias que nos pueden brindar a nosotros, que de acuerdo al niño uno puede ir poniéndolas en práctica. Y eso obviamente también particular de cada niño o niña, cómo lo van a ir transitando y qué es lo que van a sentir. Entonces, esto también es, la periodicidad de los encuentros con vos o de las charlas con vos es fundamental. Lo más probable es que si te contó una vez va a seguir acudiendo a vos, no es que se olvidó. Entonces vos ya sos un referente de esa persona, así que tenés que empezar a buscar las herramientas de un profesional que te pueda ir asesorando, bueno, cómo evadir esta situación de culpa de la niña y cómo puedes acompañarla vos. Pero bueno, no dejar de lado que la cuestión protocolar y legal también tienen que seguir su curso. Quiero decir una cosa más, sí, coincido totalmente y entiendo, y muchas gracias por la información. Algo que sí, en cuanto a lo legal, por ejemplo, tengo a mi familia que es abogada y le consulté más o menos cómo es el movimiento y eso, y hay algunas cosas que le expliqué, mira, esto pasa esto, y si lo llevamos a esto, vos tendrías como que en algún momento decirlo, ¿no? Expresarlo. Y hay como, siento yo, situaciones que a un nene no le gustaría confrontar, ¿no? Pero bueno, eso ya como más particular, especial, ¿no? Creo que hay algunas situaciones, si me pongo en el lugar del nene, que no le gustaría vivir como, no sé, ir a ver a un policía y tener que contarle la situación, creo que sería horrible. Pero son cosas que ayudarían al nene a salir de la situación. Pero bueno, es como muy complicado, es bastante el tema en sí. Sí, y depende cómo esté conformado en cada lugar también el equipo, o sea, distrital o municipal de niñez o de infancia, cuál es también la puerta de entrada a esta cuestión legal. Si es un policía, de repente quizás es un psicólogo que forma parte de un equipo de niñez, que es como pasa acá en Luján muchas veces, que hay equipos conformados por trabajadores sociales, por psicólogos, por abogados. Entonces el trato que vos tenés quizás es con un psicólogo o con un trabajador social, y no es este primer contacto con un miembro de la policía, si es que al niño le genera temor o le genera angustia. Por eso, hay que ver en cada lugar cómo está conformado y charlar dentro del equipo cuál sería la mejor estrategia. Si vos estás charlando con ella, vas conociendo cuáles son sus temores o por qué no querría hablar o con quién no querría hablar, bueno, empezar a ver, ok, no quiero hablar con este tipo de persona en esta profesión, bueno, ¿con quién más? O sea, y puede entrar por otro lado, pero para que el caso se visibilice, lo que yo no tengo que hacer es de ningún modo, es ocultarlo, hacer como si no pasara nada. Entonces va a depender de cada lugar, cómo está conformado, en cada ciudad o en cada municipalidad o municipio, los equipos de niñez, porque en la mayoría hay equipos zonales o equipos locales, donde después pasan instancias a un juzgado de menor y un montón de cosas que van interviniendo y tomando decisiones, que eso ya es un tema aparte y que yo no me voy a meter porque no soy especialista en el tema. Simplemente les cuento esto porque trabajo con colegas que sí lo hacen y el mecanismo a veces va variando de acuerdo al distrito. Pero el contacto muchas veces no es con un policía, sino es con un trabajador social o con un psicólogo. Entonces también sondear un poco donde yo estoy viviendo, a ver cómo sería el mecanismo para poder articular con la cuestión más legal o protocolar. Perfecto,
Es genial, muchísimas gracias. De nada. No sé, ¿algo más? Muy bien, Mane. Ahí Lucía, por ahí quiere hacerte una consulta. Sí. No sé si están dando el micrófono de Lucía, te leo. Lucía. Había un niño en un grupo que era grosero, violento e indiferente cuando le hablaba. Una vez, de manera muy chistosa para él, me dijo que la madre bebía y a él no le prestaba mucha atención. Por eso él se comportaba así. Nunca supe qué decirle. Eso nos dice Lucía. Bueno, esto, o sea, más allá de la respuesta, yo lo que no voy a hacer es dar la respuesta puntual a un tema, porque me parece que no sería ético, porque no conozco al niño ni el entorno, ni cómo fue la situación, y tampoco soy psicóloga, sino que la idea de este taller era, bueno, ver cuáles son los temas difíciles y qué herramientas podemos usar para informarnos, para dar una respuesta un poco más sentida. Pero en estos casos sí me parece bueno retomar esta pregunta, porque cuando estábamos hablando de las señales de alerta, de qué es lo que puede llegar a somatizar un niño de acuerdo a los signos o los síntomas, esto que veíamos del tema de los berrinches, de las agresiones o los estallidos de agresividad, o que sean introvertidos o problemas de conducta, en este caso, que no se decía groserías o tenía como diferentes problemas conductuales, es lo que nos tiene que ir permitiendo ver como más allá de lo que está sucediendo ahí. Esto que yo le digo, bueno, después quizás surge una situación y me puede atar cabos y decir, se estaba comportando de esta manera quizás porque estaba esta situación de por medio. Entonces sí me parece importante destacar de esta situación que muchas veces cuando hay actitudes que no condicen en cómo debería comportarse de acuerdo al desarrollo conductual o emocional de ese niño, es porque quizás puede llegar a haber algo. Ya dijimos, no significa que haya una situación de violencia o que la madre, o sea, consuma de todo niño que tiene este comportamiento. A veces es una cuestión de personalidad, pero bueno, en este caso puntual sí se puede asociar que había un comportamiento que era disruptivo, que era diferente al resto de sus compañeros, que maduraban de una forma mucho más cronológica, y en este caso se puede asociar a una situación de violencia. La respuesta es muy compleja para llegar a darlo, pero sí me parece importante que seamos astutos a la hora de mirar, o sea, cuando estamos dando una charla o haciendo un juego, más allá de esa actividad puntual que uno está haciendo, poder ver más allá, ¿no? Ver esos comportamientos, esas actitudes, esas contestaciones que van haciendo, que me permiten estar alerta y percibir, che, o sea, me parece que, no sé, Juancito hace 3 o 4 sábados, 3 o 4 semanas que está, no sé, caído, que está bajoneado, o que está contestando mal a todo el mundo, o que no aguanta que alguien le diga. Entonces, esas situaciones ustedes pueden ir empezando a percibirlas, quizás en reuniones de ustedes, o sea, comentarlo, che, ¿vieron que pasó esta situación 3 o 4 veces? ¿Estará pasando algo? ¿Le estará pasando algo? En este caso puntual, lo que se vio es que había una situación que era la causa del malestar o de la disconformidad de este niño. Y acá es obviamente lo que les planteo, lo que les planteé al inicio, ser cautos con lo que uno va a responder, es lo que planteaban con esta cuestión de el odio hacia la madre, que había surgido en una de las preguntas, es bueno, intentar sanar todo tipo de vínculo en la medida de lo posible. Si ya está roto ese vínculo, si sucedió algo que hizo que el nene realmente sienta que su madre no lo quiere o que hay algo de por medio que los está alejando, nuevamente buscar asesoría profesional. No tenemos muchas respuestas puntuales ante situaciones así, pero sí nosotros ser el medio de contención, de afecto y de comprensión de esa situación y de ese niño. Nunca culpabilizarlo, nunca hacerlo sentir culpable, ni enjuiciarlo, ni juzgarlo, pero bueno, me parece que es algo a lo que tenemos que estar muy atentos, son las diferentes situaciones o actitudes que van tomando los chicos en diferentes momentos que los vamos viendo. Acá no sé si se había llegado a percibir que venía hace mucho tiempo con actitudes así, quizás, no sé, era un nene nuevo, lo conocimos un sábado, y nos enteramos al próximo que hay una situación de violencia, de consumo en la casa, y no puede asociarlo. Cuando son chicos que hace mucho más tiempo que vienen, que ya los conocemos el entorno familiar, conocemos cómo se comportaban habitualmente y vemos un cambio en esa conducta, bueno, me tiene que hacer sospechar, o al menos estar más atenta y vigilar un poco más esa situación.
A veces no hay respuestas puntuales para dar, sino simplemente el afecto, la contención y saber que puede contar con vos, que puede contar con el equipo de delegados. No sé si alguien más en la familia sabría del problema o no. Cuando hay una cuestión de adicciones también es algo que uno tiene que buscar asesoría o ver desde el consejo cómo manejarlo, porque es un tema que también es bastante complejo. Todos los temas son difíciles, no hay una única respuesta para todo, no hay una única respuesta para todo ni para todos los chicos, entonces tiene que ser muy puntual para ese niño o niña, de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que fue viviendo. Por eso es que es muy difícil a veces dar una respuesta puntual ante un tema, porque uno no conoce el caso. No es correcto que yo te aconseje o te diga, bueno, tenés que hacer esto, porque no sé el entorno, no lo conozco, no sé cómo está conformada la familia, ni lo que vino aconteciendo a ese caso, pero sí que tiene que ser, o sea, el grupo parroquial, el medio de apoyo y de sostén. Eso es para todos los casos igual. El mensaje esperanzador y positivo es para todas las situaciones. Los lugares donde puedo buscar información, estos recursos o estos refugios seguros que estábamos hablando hoy, muchas veces son válidos para todos y requieren muchas veces que nos iluminemos nosotros y tengamos un fortalecimiento emocional y espiritual para poder dar respuesta. Y quizás la respuesta acá en este caso no va a ser la respuesta técnica, sino la respuesta afectiva, la respuesta emocional. Entonces ver cómo se presenta esa situación, si es que el chico está buscando una respuesta técnica, una respuesta de, mira, o sea, creo que mi mamá no me quiere por esto, creo que no me da bolilla por esto, o si simplemente sentirse querido, sentirse apoyado y sentir que hay un adulto que le está dando la importancia y el lugar que quizás no le dan en otro lado o en la familia. Pero bueno, siempre indaguemos o veamos un poco más allá de la situación particular, qué pasó antes, cuál es el entorno de ese niño, y charlémoslo con el grupo parroquial, o sea, si tenemos gente de confianza que es profesional también. Pero bueno, uno tiene que mirar a veces más allá de la situación particular que está sucediendo en ese momento y empezar a armar como una estructura o el entorno de esa situación. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Yo los invito a todos a habilitar el micrófono, así le damos un aplauso a Vanessa. ¿Parece? Bueno. Muchas gracias.